Bueno, hola a todos, mi nombre es Matías Siaschi. Bueno, acá les dejo mi mail para consultas. Así que en la clase de hoy vamos a ver algunos instrumentos de de microeconomía, que bueno, algunos van a hacer un poco repaso, pero otros no son tan repaso y vamos a usarlos bastantes bastante en las clases. Bueno, conmigo también van a estar viendo otras clases a lo largo del curso y también me voy a encargar de los trabajos prácticos, así que bueno, cualquier consulta sobre esta clase o cualquier otra clase, acá tiene mi mail, y si no también está en el campus virtual, no tengo problema en responder ninguna pregunta. Así que como les contaba un poquito, la idea de esta clase es repasar algunos instrumentos que se dan en micro 2 básicamente, pero que nos van a ser útiles a lo largo del curso y además tal vez no lo vamos a ver de la misma manera que lo vimos en micro, o por lo menos en muchos casos va a estar aplicado a otras preguntas, enfocadas en estudiar otras cosas que no se dan en micro. Bueno, básicamente los contenidos de la clase, vamos a empezar viendo las funciones de utilidad y de producción. Digamos, en realidad yo les voy a mostrar solo la de producción porque ustedes ya saben que la utilidad es bastante análoga a a la producción. Y después vamos a ver un poco de esas propiedades, en particular nos vamos a concentrar en qué pasa con las funciones son homogéneas o homotéticas, después vamos a ver elasticidad de sustitución, intensidad de uso de factores, y bueno, y después la relación que existe de cómo podemos relacionar los precios de los factores productivos y de los bienes finales. Bueno, empecemos con un concepto básico, que es un concepto que ustedes ya conocen bien, que es la función de producción. Básicamente, como sabemos, la función de producción nos indica con qué tecnología trabaja una firma. Es decir, cuál es la manera en que la firma transforma los factores, es decir, los factores productivos, que son sus insumos, que acá los representamos como X, en producto, que acá los representamos como Y. Lo que tiene es que estas funciones pueden ser de diferentes tipos, pero la mayoría hacen dos supuestos cruciales. El supuesto uno es que la derivada primera de la función es positiva o no es negativa, mejor dicho. Em, y esto lo que nos indica es que adicionando factores obtenemos igual o más producción. Es decir, yo incremento la cantidad de insumos de factores productivos que uso y se obtiene igual cantidad de producción o más. Y el segundo supuesto se refiere a que la derivada segunda es menor o igual a cero. Esto quiere decir que a rendimientos constantes perdón, esto hace referencia a rendimientos constantes o decrecientes de escala. Constantes cuando esta derivada segunda es igual a cero y decrecientes a escala cuando esta derivada segunda es menor a cero. Y en otras palabras, lo que nos dice es que la adición de factores en la función de producción sigue generando cada vez más producción, como lo dice la derivada primera, pero lo hace a un ritmo cada vez menor. Bueno, como saben, la forma más común de graficar una función de producción es mediante las isocuantas. Y las isocuantas lo que nos indican son todas las combinaciones de factores posibles que generan I unidades de producto. Es decir, todas las formas en las que uno puede, supongamos que tenemos dos factores, no sé, trabajo y capital, todas las formas en que yo puedo combinar trabajo y capital para llegar a un nivel de producción I dado. Las formas funcionales posibles de las funciones de producción son muchas, pero posiblemente las tres que abarquen las funciones de producción más comunes son estas tres, la Leontief, la lineal y la Cobb-Douglas, que en realidad vamos a ver que estas tres son parte o están agrupadas dentro de la función C, es decir, la función de elasticidad constante. Em, Así que bueno, esto es justamente lo que les decía acá. Estos tres tipos de funciones, es decir, la CES, perdón, la Cobb-Douglas, la lineal y la Leontief, pueden ser agrupadas bajo la función de elasticidad de sustitución constante, que se llama función CES por sus siglas en inglés. Bueno, y la función CES tiene esta forma funcional, digamos, tenemos el producto, tenemos L y K, supongamos que son los dos factores productivos, y tenemos estos parámetros ρ, digamos.
Y lo que pasa es que, bueno, a diferentes valores de ρ obtenemos diferentes tipos de funciones, en particular las tres funciones que vimos anteriormente. En particular, si el ρ tiende a menos infinito, tenemos una tecnología Leontief de factores complementarios perfectos. Si el ρ tiende a 1, tenemos una tecnología lineal. Y si el ρ tiende a 0, tenemos una función de producción o una función Cobb-Douglas, digamos. Y esto va a ser importante, estos parámetros A y B son los requerimientos, se llaman requerimientos unitarios de factores. Por ejemplo, A es el requerimiento unitario del factor L. ¿Qué quiere decir un requerimiento unitario? Nos indica cuántas unidades de cada factor necesitamos para producir una unidad del bien. Es decir, por ejemplo, A indica cuántas unidades de A indica cuántas unidades de L se necesitan para producir una unidad de I. Bien. Em, Empecemos entonces viendo la función Leontief, que como les contaba y ustedes saben es la función que también se llama de complementos perfectos. La función de producción es de este tipo, entonces se va a elegir entre L y K al mínimo, entre AL y BK, con A y B positivos. Entonces las isocuantas, esto que nos indica que voy a estar eligiendo la combinación mínima de AL y BK, digamos. Entonces las isocuantas de esta función tienen esta forma que hace referencia justamente a la complementariedad entre los factores. Eh, en particular, la curva de utilidad, en este caso, perdón, la curva de producción, la isocuanta de producción, va a tener su punto mínimo en el rayo que parte desde el origen con pendiente A sobre B, porque tenemos L y K en los ejes. Fíjense que la complementariedad no implica que se necesiten ambos factores en iguales cantidades. Justamente lo que les contaba recién, esto va a estar determinado por los parámetros A y B, es decir, por los requerimientos unitarios de factores. Em, y bueno, y como les decía, necesariamente los puntos de equilibrio, digamos, van a tener que ubicarse sobre esta recta de pendiente A sobre B. Esto que nos indica que necesariamente en el caso de Leontief vamos a tener una solución interior, es decir, donde K y L van a ser positivos. Esto no ocurre así cuando la tecnología es de tipo lineal. Em, que en este caso vamos a tener soluciones de esquina. Esto es porque cuando tenemos una función de producción lineal, los factores son sustitutos perfectos, es decir, o elijo L o elijo K. Entonces la función de producción va a tener esta forma, justamente es lineal, es AL más BK, con A y B positivos. Entonces van a empezar A y B, van a tener un rol diferente aquí. Y porque lo que va a ocurrir es lo siguiente: si A es mayor a B, quiere decir que una unidad adicional de L agrega más producción que una unidad adicional de K. Entonces, siempre que sea así, la firma va a preferir utilizar solo K. Y en particular, eh, va, va a preferir utilizar solo L. Y en particular, la cantidad de L va a ser I sobre A. Y lo inverso ocurre si B es mayor a A. Si B es mayor a A, la firma elige 0 de trabajo, de L, elige solo demandar factor productivo K, y la producción entonces va a ser I sobre B. Obviamente la forma de representar estas isocuantas justamente lineales es con una línea recta, digamos. Em, y de nuevo, si elegimos solo L, vamos a tener, por ejemplo, acá el equilibrio, y si elegimos solo K, vamos a tener aquí el equilibrio. Entonces, lo que vemos es que la cantidad que contrata de factor productivo depende también del nivel de producción deseado y a la vez del requerimiento unitario factorial del factor que elige. Bueno, esto tiene bastante sentido, digamos, porque si yo quiero producir, por ejemplo, 100 unidades y cada unidad de L me genera 2 unidades de producto, entonces voy a necesitar 50 unidades de L, digamos. Quiero decir, si I es 100 y A es 2, entonces voy a necesitar
demandar 50 unidades de L. Y por último, tenemos la tecnología Cobb-Douglas, que la vamos a usar bastante en este curso. Bueno, en general también se usa bastante en economía. Tiene esta función, esta forma funcional, donde es L a la alfa más K a la 1 menos alfa, donde alfa siempre es positivo. Y la particularidad que tiene esta función Cobb-Douglas es que su elasticidad es siempre igual a 1. Y bueno, obviamente iba a ser constante porque dijimos que era un caso especial de de la función CES, pero bueno, en particular la elasticidad de la Cobb-Douglas siempre es 1. Como les decía, alfa tiene que ser mayor a 0 y la función que cumple alfa es darle pesos relativos a los factores. Eh, Esto quiere decir que cumple una función similar a la de los parámetros A y B en las funciones que vimos anteriormente. Es decir, que mide el aporte de cada factor en el producto. En este gráfico, por ejemplo, en estas isocuantas que hice acá, vemos que justamente las isocuantas son bastante simétricas, digamos. O sea, en- no están muy sesgadas hacia acá o muy sesgadas hacia L. Esto nos quiere decir que el alfa debería estar alrededor de 0,5, digamos que más o menos L y K tienen la misma importancia en la producción. Por ejemplo, si alfa fuese mayor, más cercano a 1, tendríamos otra forma de la isocuanta. En particular requeriríamos una menor cantidad de L para producir una unidad de I, o para producir cada unidad de I. En ese caso, perdón, la isocuanta I1 giraría en el sentido de las agujas del reloj, y así requeriríamos menos L y más capital para cierto nivel de producción. Es decir, esta isocuanta I1 giraría para este lado, digamos. Bueno, otro concepto importante que vamos a ver varias veces en el curso es la elasticidad de sustitución entre factores. Y bueno, lo que mide la elasticidad de sustitución es el grado en que cambia el ratio de factores usados, es decir, el grado en que cambia la relación KL cuando nos vamos moviendo a lo largo de un isocuanto. Bueno, por eso es que la elasticidad de sustitución se puede expresar de esta forma, que es la derivada de KL sobre KL, donde justamente la derivada de KL es la variación en la pendiente del isocuanto. Por ejemplo, si una pequeña variación en la pendiente provoca una gran desviación del cociente KL, es porque la isocuanta está más cerca de ser una recta. Es decir, quiero decir, si uno em, en este punto de las isocuantas, por ejemplo, un pequeño cambio de la relación KL lleva a un cambio grande en el KL. Entonces, bueno, la elasticidad de sustitución ahí es muy fuerte, o es muy alta, mejor dicho. Y de hecho, lo que vimos es que la elasticidad de sustitución va a ser infinita en el caso lineal y va a ser cero en el caso de Leontief, lo cual tiene bastante sentido, ¿no? Bueno, en términos gráficos, la elasticidad de sustitución también se puede ver como el cambio proporcional en la pendiente de estos dos rayos, OA y OA', que parten desde el origen y llegan hasta dos puntos diferentes en la isocuanta. En otras palabras, lo que quiere decir esto es que la elasticidad de sustitución es el cambio proporcional en las pendientes de las isocuantas. Es decir, en las tangentes estas que dibujé acá, en línea punteada, que pasan por los puntos justamente A y A0, A y A', perdón. Bueno, otra cosa que también vamos a ver bastante en el curso son los conceptos de homogeneidad y homoteticidad. Eh, Ahora, simplemente por simplicidad, vale la redundancia, agrupemos a los factores productivos en este vector X, que en el ejemplo que estamos dando hasta ahora estamos viendo dos factores productivos, L y K, entonces ahora con X vamos a representar a L y a K. Entonces, ¿cuál es la definición de una función homogénea? Lo que se dice que una función es homogénea de grado K si multiplicamos la cantidad de factor t de cada factor t veces y obtenemos t a la k más cantidad de producción. Es decir, si multiplicamos todos los factores en t y obtenemos tk,
por f de x. De hecho, lo que vamos a ver es que las funciones son homogéneas de grado 1, y lo cual va a querer decir que un incremento de t veces en todos los factores productivos genera un incremento en igual proporción t de la producción de bienes, y eso lo que nos va a indicar es que la tecnología con que se está produciendo tiene rendimientos constantes a escala. Pero los rendimientos a escala pueden ser también decrecientes si el incremento de la producción es menor a, a este factor t. En particular, la función va a ser homogénea de grado cero si un aumento de t% en los factores no genera ningún cambio en la cantidad de producción obtenida. Por otro lado, una función también puede ser homotética, y una función homotética es justamente una transformación monótona de una función homogénea. Por ejemplo, una transformación monótona es el logaritmo, es decir, que el logaritmo de una función homogénea va a ser una función homotética. Pero bueno, el tema es que al aplicar una transformación monótona a una función homogénea para convertirla en homotética, como hacemos con el logaritmo, no necesariamente indica que esa nueva función, es decir, la transformada, también sea homogénea. Entonces, lo que sabemos es que si la función es homogénea, seguramente es también homotética, es decir, le podemos aplicar una transformación monótona. Pero lo opuesto no vale. Es decir, que una vez que transformamos la función para hacerla homotética, esta nueva función que obtenemos no necesariamente es homogénea. Y justamente aplicar el logaritmo, como les decía yo, para transformar una función, es algo que vamos a hacer bastante en el curso y se hace bastante en economía. De hecho, bueno, ustedes ya vieron econometría y vieron que hay muchos modelos que se estiman en logaritmo, como los modelos log-log, dado que, bueno, que su interpretación es mucho más sencilla al ser elasticidades. Y lo que sabemos también es que la función es SES, por lo tanto también la función Cobb-Douglas, lineal y Leontief son homotéticas. Gráficamente, ¿cómo podemos ver esto? Bueno, acá lo que les muestro es la diferencia entre una función homogénea y homotética. En el lado izquierdo tenemos una función homogénea y en el derecho vamos a tener una función homotética. En ambos casos, las combinaciones de factores productivos X y X' pueden generar un nivel de producción I, X y X', y, perdón. Sin embargo, solo en el caso de la función homogénea ocurre que al duplicar X o X' podemos generar el doble de producción, es decir, podemos llegar al nivel de producción 2i. Fíjense que acá multiplicamos por 2 ambos factores, ambos conjuntos de factores, y obtenemos esta función de producción que equivale a 2 veces i. Pero en el caso de la función homotética, no necesariamente se cumple esto. Puede cumplirse o no, yo acá le puse diferente, pero justo para mostrar un caso en el que no se cumple, pero puede cumplirse o no. En otras palabras, lo que nos dice esto es que en ambos casos, tanto en las funciones homogéneas como en las homotéticas, las isocuantas son estrictamente iguales, solo lo que cambia son los diferentes niveles de producción cuando aumentamos la cantidad de insumos. De nuevo, no necesariamente este nuevo f de x, que es igual a 2i, va a ser igual a este nuevo f de x cuando en ambos casos duplicamos la cantidad de factores. Bueno, en particular el concepto de homogeneidad también lo vamos a aplicar a las funciones de utilidad, es decir, perdón, el de moteticidad quería decir, vamos a aplicarlo a las funciones de utilidad, es decir, que cuando veamos qué ocurre desde el lado del consumidor a lo largo del curso, una función de utilidad homotética nos va a indicar que ante aumentos en el ingreso del individuo o del país, no cambia la proporción que el país o el individuo destina en gasto a cada bien. Es decir, que cuando le aumentamos el ingreso a las personas o al país, van a seguir gastando en cada bien la misma proporción de su ingreso, más allá de que haya aumentado. Eso nos va a indicar que las funciones de utilidad son homotéticas. Eh, bueno, también va a ser útil el concepto de intensidad de uso de factores a lo largo del curso. Lo que indica este concepto es que la relación óptima elegidas, perdón,
Este concepto lo que nos indica es la relación óptima elegida por las firmas entre la demanda de factores. Es decir, si tenemos dos factores K y L, la intensidad de uso de factores se va a representar por el cociente KL, donde K y L son la demanda de K y de L de cada firma, que eligió óptimamente. Por razones tecnológicas o las particularidades del bien que se producen, por ejemplo, las firmas pueden elegir diferente relación KL a pesar de que ambas se enfrentan los mismos precios de los factores. Acá en este gráfico tenemos dos producciones A y B, que acá decimos las isocuantas. Y fíjense que la producción de A va a elegir esta relación KL y la producción de B va a elegir esta relación KL. Como, perdón, las firmas, fíjense que van a minimizar costos o maximizar beneficios y van a elegir los puntos de producción A chiquito y B chiquito para la firma A y para la firma B. Y de nuevo, como les decía, el precio relativo de los factores, que es W sobre R, que enfrentan ambas firmas es igual. Estas dos líneas en color rojo son paralelas. Esto lo que nos indica es que en la producción del bien B es relativamente más intensiva en factor productivo L, es decir, trabajo, que A, y viceversa, que A es relativamente más intensivo en K. Esto, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, lo podemos ver trazando un rayo desde el origen que pase por los puntos óptimos de producción de las firmas, es decir, un rayo del origen que pase por A y otro rayo desde el origen que pase por B. Fíjense que un detalle acá, que más que detalle es algo importante, que si supongamos que K y L son infinitos, que hay una disponibilidad infinita de esos factores, y supongamos que la demanda también es infinita, por lo tanto las firmas siempre tuvieran incentivos en aumentar su producción, a medida que van aumentando su producción, las firmas se van a mover a lo largo de estos rayos, digamos. A se va a mover a lo largo de este rayo KLA y B se va a mover a lo largo de este rayo KLB. Va a ir aumentando la producción a lo largo de estos rayos. Pensemos ahora esto último, pensemos justamente qué pasa cuando ocurre un aumento en la producción, supongamos que porque aumentó la demanda de ambos bienes. Entonces lo que vimos antes, lo que les acabo de decir, es que las firmas quisieran moverse a lo largo del rayo desde el origen, es decir, de nuevo, a lo largo de estos rayos, KLA y KLB, pero poder hacer eso supone que no hay límites en la cantidad de factores productivos disponibles, y bueno, y obviamente ese supuesto no es realista, la cantidad de factores productivos siempre tienen un límite en los países, o por lo menos también para las firmas. Entonces, supongamos que hay una cantidad finita de factores, que es una cantidad K límite y una cantidad L límite, que se pueden, que uniendo los dos puntos se puede representar en este punto LK límite. Entonces ahora vamos a tener una cantidad disponible de cada factor para cada firma, es decir, quiero decir que la firma A solo va a poder demandar factores hasta el punto XA y la firma B solo va a poder demandar factores hasta el punto XB. Es decir, que como mucho las firmas también van a poder elevar su producción hasta esos puntos, dado que ahora tenemos un límite en la cantidad de factores productivos disponibles. Entonces, a partir de los puntos XA y XB, lo que podemos hacer es trazar dos líneas paralelas eh, y de esta forma poder encontrar, perdón, dos líneas paralelas, por ejemplo, desde XA trazamos una línea paralela al rayo XLB hasta llegar al punto LK límite y lo mismo hacemos desde el punto XB, trazamos una línea paralela al rayo OKLA hasta encontrar el punto LK límite. Y lo que podemos ver es que formamos algo parecido a una caja de Edgeworth que ustedes ya conocen. Y esto nos va a ser bastante útil durante el curso. En particular, lo que podemos notar es que los puntos de producción A y B solo pueden estar dentro de este paralelogramo que se forma
que se forma uniendo los puntos como explicamos recién. De otra forma, si A o B estuvieran fuera de estos puntos, convendría reasignar factores entre producciones, es decir, de una firma a la otra. Ahora veamos el mismo concepto, pero veamos qué pasa, o sea, seguimos hablando de intensidad de uso de factores, pero ahora veamos qué pasa si las firmas no es que quieren cambiar su nivel de producción, es decir, al mismo nivel de producción, lo que cambia en realidad son los precios de los factores, que nosotros vimos que por ahora estaban quietos, pero lo que vamos a suponer es que igualmente cambian en la misma cantidad o en la misma proporción para ambas firmas. Es decir, que las mismas firmas van a seguir enfrentando los mismos precios de los factores a pesar de que estos aumentaron. Fíjense que ahora cambiamos el gráfico, ahora tenemos en un eje la relación KL y en el otro eje la relación WR, es decir, la retribución relativa de los factores. Entonces, ¿qué pasa con la relación KL elegida por las firmas? Bueno, naturalmente esta relación cambia al cambiar los costos relativos de los factores. eh, y bueno, y como les decía, también cambiamos en realidad el gráfico. En particular, la relación KL va a ir creciendo a medida que se incrementa el costo relativo de L, lo cual tiene sentido. Es decir, cuando se va incrementando esta relación WR, es decir, salario sobre renta, se va a ir incrementando la relación KL, porque las firmas prefieren, ante el incremento en el costo relativo de L, prefieren utilizar relativamente más capital, y eso ocurre para ambas firmas. Em, y bueno, y lo opuesto ocurre si esta relación WR caería, es decir, si se vuelve relativamente más barato el trabajo, las firmas se moverían a lo largo de estas curvas, demandando relativamente más, incrementando relativamente más su demanda de trabajo respecto a la de capital. Em, lo que, Algo que es importante notar acá es que para cada nivel de retribuciones relativas de los factores, es decir, para cada nivel de WR, la relación KL es mayor en A que en B. Esto es porque vimos que la producción en B o del bien B era relativamente intensiva en L y la producción de A era relativamente intensiva en K. Es decir, esto es otra forma de ver que a iguales precios las firmas eligen diferentes relaciones de capital-trabajo, es decir, algunas firmas son más intensivas en capital que otras, por ejemplo. Em, en algunas clases, la representación de la intensidad de uso de factores productivos va a estar relacionada a algo que vimos antes, que son los requerimientos unitarios factoriales. Es decir, de nuevo, cuántas unidades de cada factor yo necesito para producir una unidad de bien. Y esto lo vamos a estar representando de esta forma A y J. A y J, entonces, lo que indica es justamente lo que les contaba antes. A y J nos va a estar indicando la cantidad del factor I necesaria para producir una unidad del bien J. Por ejemplo, A sub LA es la cantidad del factor L necesaria para producir cada una de las unidades de A. Pero estos A y J no son propiamente la intensidad de uso de los factores. Por ejemplo, no tiene mucho sentido comparar ALA con ALB, es decir, no tiene mucho sentido comparar cuánto, cuántas unidades de L necesitamos para producir una unidad de A con cuántas unidades de L necesitamos para producir una unidad de B. Lo relevante y lo útil para comparar intensidad de uso de factores entre dos firmas es comparar estos ratios ALA a KA, es decir, cuánto aporta a la producción de AL respecto a lo que aporta K y cuánto aporta en la producción de BL respecto a lo que aporta B. Entonces, a partir de esto sí podemos decir, por ejemplo, que si, en este caso, por ejemplo, si ALA sobre AK es menor que ALB sobre AKB, entonces B es relativamente más intensivo en L respecto a A. Y al revés, A es relativamente intensivo en K respecto a B. Esto lo veíamos en la filmina anterior, entonces
nada, estos cocientes son otra forma de representar la intensidad de uso de los factores. Bueno, naturalmente también existe una relación entre los precios de los factores, que en definitiva son los que componen los costos de la firma, y los precios finales de los bienes que estas firmas producen, que los puedo representar por PB y PA, y en este caso entonces tenemos el precio relativo de los factores W sobre R, y el precio relativo de los bienes finales PB sobre PA. Anteriormente vimos que en nuestro ejemplo la firma B era relativamente intensiva en L y A relativamente intensiva en K. Esto indica que si aumenta la relación W sobre R, perdón, la firma B, que es la intensiva en L, va a estar un poco más afectada en sus costos respecto a la firma A, que demandaba más capital en términos relativos. Entonces, dado todo lo demás constante, es decir, si esto es lo único que cambia, el aumento en la relación W sobre R, es decir, un incremento eh, relativo del precio del salario, llevaría a un incremento en la relación entre precios de los bienes, es decir, va a aumentar este ratio PB sobre PA. Esto, bueno, se puede ver muy sencillamente en este gráfico, donde en el eje vertical representamos los precios relativos de los bienes finales y en el eje horizontal los precios relativos de los factores. Acá en este ejemplo, esta es una relación que vamos a usar bastante y en este ejemplo yo hice que esta relación sea lineal y más o menos proporcional, pero bueno, esta relación puede tener en realidad diferentes formas que a lo largo del curso lo vamos a ver. No solamente puede tener diferentes pendientes esta recta P, sino que incluso hay casos en los que ni siquiera tiene una forma lineal, digamos. Em, entonces lo que podemos hacer es pensar ahora cómo se relaciona esto último, esta relación entre precio de los factores y precio de los bienes, con lo que vimos anteriormente respecto a que los cambios en la relación de W sobre R, es decir, los precios relativos de los factores, pueden inducir cambios en la relación KL. Una forma de representar estos dos aspectos juntos mediante este gráfico que va a aparecer en varias clases del curso. Fíjense que entonces es como pegar los dos últimos gráficos que vimos antes. Tenemos en este eje, en el eje vertical arriba, digamos, tenemos la relación KL, en el eje horizontal la relación WR y en el eje vertical pero abajo vamos a tener la relación de precios de los bienes finales. Entonces de esta manera lo que podemos ver bien en claro es la relación entre la intensidad de uso de los factores, que lo veíamos por la diferencia entre estas dos curvas, y los precios relativos de los bienes que lo vemos representado por esta relación entre los precios relativos de los bienes y los precios relativos de los factores. Por ejemplo, lo que podemos hacer con un gráfico de este tipo es ver conjuntamente que incrementos en el salario relativo, es decir, en W sobre R, llevan a dos cosas. Primero, a que las firmas, y esto lo van a hacer ambas, van a incrementar su relación KL, no sé, en un punto acá, por ejemplo. Y esto también va a generar que se incremente el precio relativo del bien B, que es el intensivo en trabajo. Bueno, siguiendo, otra forma de ver la relación entre los precios de los factores y de los bienes finales es la siguiente. Este gráfico lo que va a mostrar es la relación entre el valor del producto marginal, que recordemos que es el precio del bien por la productividad marginal del factor. Entonces, este gráfico nos muestra la relación entre el valor de la productividad marginal, la remuneración de los factores, W, que acá lo llamamos W, y la dotación de factores. En este ejemplo solo lo voy a mostrar para el factor productivo L y entonces también para el salario W, pero valdría lo mismo para cualquier factor productivo. Entonces, en los ejes verticales, de nuevo, tenemos la retribución al trabajo, o sea, el salario, mientras que en el eje horizontal tenemos la dotación de trabajo disponible en esta economía. Todo esto eje horizontal
es tan grande como la dotación L disponible en la economía. De nuevo vamos a tener dos firmas, la firma A y la firma B. Y el salario en esta economía se va a determinar por la intersección entre las curvas del valor del producto marginal de ambas firmas. Y, es decir, en este punto que va a determinar el salario W0, que se representa en ambos ejes verticales. Y esto, bueno, tiene bastante sentido, ya que si no ocurriera así, existiría espacio para una reasignación del recurso, de este factor productivo entre firmas. Es decir, siempre que el valor, por ejemplo, si el valor de la productividad marginal de B todavía fuese mayor al valor de la productividad marginal de A, hay espacio para trasladar trabajo, en este caso, desde la producción de A hacia la producción de B. Y esta intersección que determina entre los valores de la productividad marginal, que determina el salario de la economía, también determina la cantidad de factor productivo que se va a utilizar en cada firma. Fíjense que en este punto establecimos el origen de A, o sea, cuando la demanda de L por parte de A es 0, entonces hasta este punto todo esto va a ser demanda de trabajo por parte de la firma A, y del otro lado, análogamente, va a ser todo esto la demanda de trabajo de la firma B. Entonces, bueno, ahora que vimos esta forma de graficar, pensemos qué pasa cuando aumenta el precio de uno de los bienes. Y supongamos que lo que aumenta es el precio del bien B, se puede hacer también con el bien A, pero en este caso vamos a verlo con el bien B. Entonces, obviamente, esto lleva un incremento en el valor de la productividad marginal de B. ¿Por qué? Porque, bueno, vimos que el valor de la productividad marginal es el precio por la productividad marginal, y si no cambió la productividad marginal y si aumentó el precio, entonces el valor de la productividad marginal va a aumentar para cada cantidad de trabajo utilizada por B. Entonces, en color rojo vemos que se desplaza la curva de valor de producto marginal de B, que le llamamos L1. Y ahora lo que tenemos es una nueva intersección entre el valor de la productividad marginal de A, que no cambió, y el nuevo valor de la productividad marginal de B. Y fíjense que esta intersección implica un salario mayor, W1 mayor a W0. Y lo que también ocurre es que cayó la cantidad de trabajo utilizado por A. Antes LA en el momento cero era todo esto, y ahora LA va a ir solo hasta acá. Y bueno, y aumentó la cantidad de trabajo utilizado por B, porque bueno, estamos suponiendo que se utiliza todo el trabajo disponible. Y en este caso, el aumento del precio relativo de los bienes ha llevado a un incremento, a una mayor demanda relativa de este factor por la firma, justamente que aumentó el precio. Em, pero ¿qué puede? Entonces acá lo que vimos es que cambiaron los precios, pero bueno, también podrían cambiar las dotaciones. Entonces, supongamos que se incrementan las dotaciones de factores, pero algo que vamos a ver en el curso, acá podríamos aumentar en realidad la dotación de L. Si aumentáramos la dotación de L, esta, por ejemplo, para verlo más claro, me remito al primer gráfico, ¿cómo se llama? Esta parte horizontal del gráfico se incrementaría, se haría más grande, digamos, pero acá vamos a suponer que aumenta la dotación de K, no de L, o sea, el factor productivo que no estamos viendo en el gráfico, y en particular vamos a ver que se incrementa no para todos, no es que hay más K en la economía, sino que solo se incrementa el K para la industria A. Esto, si bien parece medio raro, es algo que vamos a ver en el curso y va a ser importante. Em, entonces, de nuevo, aumentó la cantidad perdón, la cantidad de K disponible, pero solo la puede utilizar, esa cantidad adicional solo la puede utilizar la industria A. Em, entonces, lo que produce esto es un incremento en el valor de la productividad marginal del trabajo en A. ¿Por qué? Porque, bueno, para cada cantidad de trabajo, ahora ese trabajo está combinado con más capital, entonces es más productivo. Entonces, para cada valor de L, la productividad marginal se incrementó a pesar de que el precio sigue igual. Entonces, el valor de la productividad marginal de A se desplaza hacia esta curva color rojo. Em,
lo cual esto genera que se incremente el salario hasta W1, que es mayor a W0, y también se incrementa la cantidad de trabajo utilizada por A. Fíjense que antes LA en el momento cero iba solo hasta aquí y ahora va hasta acá. Por lo tanto, también cae la cantidad demandada de trabajo por la firma B. Entonces, bueno, como de estas, ya saben que me pueden mandar varias, las consultas que quieran, pero bueno, si quieren repasar un poco de micro, está este libro de Varian, yo lo pude encontrar en internet, no sé si lo tienen de micro, cualquier cosa me lo pueden pedir también y bueno, obviamente estoy disponible para consultas, así que muchas gracias.